Somos lo que comemos. Un programa de nutrición y salud en el que trataremos temas relacionados con la nutrición, donde promoveremos y mejoraremos nuestro estado de salud a través de la alimentación. Porque somos lo que comemos. Somos lo que comemos, el jueves a las 11:30 de la mañana con el nutricionista y dietista Samuel Cazorla. Somos lo que comemos. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know any... Retomamos nuestro espacio quincenal con nuestro nutricionista particular Samuel Cazorla con el espacio Somos lo que comemos. Después de un tiempo de ausencia, además por temas que ni controlaba él ni controlábamos nosotros, pero por fin vuelve a estar con nosotros nuestro nutricionista, aunque eso sí, aunque ustedes no lo hayan escuchado, nos ha seguido cuidando muy mucho en nuestra alimentación y en esos consejos que siempre nos trae en este espacio de Somos lo que comemos. Así que con muchas ganas saludamos a nuestro nutricionista Samuel Cazorla. Buenos días. Buenos días, Mercy. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien. Sabemos que esta época de frío se nota ya y, oye, pues la cosa de los catarros, el tema de la alimentación quizás a lo mejor más copiosa, de más, así como más abundante por el tema del frío y demás, pero aún así tenemos que siguiendo estando muy atentos a nuestra alimentación, ¿verdad? Efectivamente, la alimentación siempre es importante, dependiendo de la época del año y como no en invierno, pues también debemos verla un poco. Efectivamente, no hay que descuidarla. Bueno, Samuel, ¿qué te parece si vamos a ir adelantando ya a nuestros amigos, los oyentes, de qué tema vamos a tratar en el día de hoy? Pues vamos a hablar en el día de hoy de la alimentación en el anciano. Uh-huh. Y la alimentación del anciano, cuando se habla de esta alimentación en el anciano, por ejemplo, claro, estamos hablando de qué edades, porque uno piensa anciano, alguien como de 90 o 60 o 100 y pico años, pero ¿de cuánto tiempo hablamos? Y cuando hablamos de esa alimentación del anciano, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? Pues es difícil establecer el comienzo de esa etapa de la vida en función exclusiva pues de la edad, Uh-huh. ya que actualmente, pues como tú bien dices, la población crece progresivamente en los países occidentales, la esperanza de vida, y para llegar a un acuerdo pues se ha estipulado que una persona es anciana a partir de los 65 años y se reserva pues el término de muy anciano para esa edad que tú comentaste, ¿no? A partir de 80 años se considera una persona muy anciana. Es increíble que a estas alturas una persona con 65 años ya sea anciana. Sí, efectivamente, se considera porque ya, hablando de nutrición, a partir de esa edad, pues cuando se requieren una serie de nutrientes diferentes al del resto de la población, no porque podemos encontrar una persona de 65 años que, vamos, puede parecer una persona de 40 perfectamente. Claro, las apariencias engañan, ¿no? Dicen. Efectivamente. ¿Existen algunos principios generales referidos a esa alimentación de las personas mayores o ancianas? La respuesta es sí, pero como bien hemos nombrado en otros programas, la nutrición debe contemplarse desde un punto de vista siempre individual, pues atendiendo pues a una serie de circunstancias personales, como pueden ser pues la edad en este caso, el sexo no es lo mismo masculino que femenino, Uh-huh. el nivel de asistencial en el que se encuentra ese anciano, si se encuentra en su domicilio, en una residencia o si por el contrario está en un hospital, en función de su estado de salud, si tiene alguna enfermedad o patología de base o se encuentra padeciendo algún tipo de enfermedad en ese momento. En función de la historia dietética anterior, o sea, los ancianos es muy difícil cambiarles esos hábitos alimentarios que tienen de por sí es muy difícil cambiarlos de una persona adulta, pues la de una persona que lleva 60 años comiendo de una forma, Claro. explicarle que a partir de ahora tiene que comer diferente es un poco complicado. Uh-huh. Influyen también los fármacos que consuman esos ancianos, porque debido a fármacos afectan al estado nutricional del paciente, de la persona en este caso. Y pues y de otro largo, etcétera, de variables entre las que se encuentran pues la actividad física. Uh-huh. Tanto la actividad física que tenía el individuo, la persona en el pasado como en su vida actual, así como los cambios en la situación tanto social como económica, incluyendo pues la posibilidad de recibir o no un apoyo social suficiente. En todo caso, conviene dejar claro que desde el inicio que lo más importante va a ser siempre individualizar las recomendaciones para cada persona concreta, aunque existan algunas indicaciones de carácter genérico. Además, también cabe recordar que las personas que llegan a una cierta edad se enfrentan a una serie de problemas físicos, psíquicos y sociales, pues que derivan de los cambios biológicos de la propia edad
y que pueden condicionar incluso la capacidad para llevar un acto tan natural como es el comer diariamente. Ujú. En muchas ocasiones estos problemas no se pueden resolver por completo, pero sí paliar permitiendo así una mejora en la calidad de vida. ¿Y cuáles serían esos cambios que se producen en el anciano con el transcurso de la edad y que afecta a la alimentación y a la nutrición? Pues afecta de forma muy importante y a veces severa pues a los procesos de digestión, de absorción de esos alimentos y de la utilización y la eliminación de los nutrientes que se obtienen a través de los alimentos. Ujú. Al- bueno, algunos de esos cambios pues pueden ser la disminución del tejido muscular y el aumento del tejido graso. Las personas ancianas tienden a perder con mucha facilidad el músculo y sin embargo tienden a depositar grasa sobre todo lo que es en abdomen, según si es solo hombre, o abdomen, glúteos y muslos si es en el caso de las mujeres. Ujú. También disminuye la masa ósea, especialmente en las mujeres, en los 2 años siguientes de la menopausia, favoreciendo así la probabilidad de sufrir osteoporosis, que la vemos muy conocida y lo vemos mucho por la Ujú. televisión, por prensa. Que de hecho hay muchas mujeres que empiezan a consumir ciertos productos, por llamarlo de alguna manera, por miedo precisamente cuando se van acercando a esta época, ¿no? La Así menopausia. se suelen tomar suplementos de calcio muy frecuentemente y alimentos ricos en calcio, que siempre que sean aconsejados por un médico, por una persona sanitaria, está Ujú. bien tomarlas para prevenirlo. Incluso en cualquier caso de cosas que se venden en herbolarios, ¿no? Ya también llegan a tomar cosas. Bueno, hay cosas naturales que mientras aumenten el aporte de calcio, si están indicados por un médico, Siempre genial. bajo la supervisión Que de sea un un médico. médico, porque tanto el exceso como el defecto de un mineral o una vitamina o de cualquier nutriente es perjudicial. O sea, Claro, porque de hecho se habla eso de que el ser humano es el único que sigue tomando leche, ¿no? Y que hay un debate ahí de que si leche sí, leche no. hay un debate, las personales el personal de la alimentación y los nutricionistas están en debate de si sí, de si no, de que, como tú bien dices, que si somos el único mamífero, por llamarlo de una forma, que seguimos Claro. consumiendo leche en la etapa adulta. Pero bueno, se ha comprobado que favorece la consistencia del hueso y favorece la prevención de la osteoporosis, que la osteoporosis a su vez trae consigo un sinfín de problemas. Es que de hecho por eso mismo lo nombrábamos, porque las mujeres que están en los años siguientes o a la menopausia, como acabas de comentar, o que están premenopáusicas, normalmente suelen tener más consumo de calcio y suele ser con productos lácteos, Y además. suele estar indicado siempre por un médico, así que de Claro. momento O sea seguimos en que- esa tendencia. Pues así es. Seguimos con esos cambios. Pues también se produce una disminución del agua corporal total, va haciendo así las personas mayores más susceptibles a la deshidratación. Por eso cuando llegan olas de calor son las primeras personas, junto con los niños, que se insiste en que beban de bastante abundantes líquidos para evitar esos efectos de la deshidratación. Aunque de todas formas, no solamente por el tema del calor, sino por el hecho del consumo que tenemos que tener, como hemos hablado aquí, mínimo 1,5 litros diario de agua. 1,5 litros, 2 litros de agua al día, efectivamente. Son muy frecuentes también los cambios en el gusto, en el olfato, en el oído, debido fundamentalmente pues, a la atrofia de las papilas gustativas, que es un proceso que está calculado que comienza alrededor de los 50 años. Por lo tal, la sensibilidad por lo dulce o lo salado cambia, lo que lleva en muchos casos pues, al consumo de alimentos que están fuertemente sazonados o azucarados para paliar ese déficit, esa disminución de la sensibilidad. Eso de que le pongan más sal, ¿no? Y que a veces uno dice, pero ya está bien de sabor, no le pongan más. ¿Y cuántas veces nos habrá pasado que comemos con nuestros abuelos y para ti la comida está perfecta y para tu ellos abuelo no? está Claro. demasiado sosa, ¿no? Sí, sí, Entonces al final le añades sal y eso también cabe un problema para su salud. claro. En los ancianos también la respuesta al apetito se altera como consecuencia de las variaciones en determinadas hormonas. Este grupo de población sufre un riesgo de anorexia muy alto, obteniendo como resultado pues una malnutrición y sobre todo relación a las calorías y a las proteínas. Ujú. La- Incluso ahora esto que estabas diciendo, lo del tema de no tener ese sabor y demás, supongo que también una persona anciana, así como duerme menos horas, tampoco necesita la misma alimentación que cuando se es joven y se tiene actividad física, ¿no? Es lo como que estábamos antes, que al final va en función hay ancianos que diariamente te caminan 2 horas y que son Claro. personas realmente activas, y hay otro tipo de ancianos pues que su vida se basa en sillón, sofá, sillón, cama. Entonces, efectivamente, el aporte de nutrientes va a ser diferente, Y la ingesta calórica supongo que también. efectivamente. Bueno, de eso seguro seguiremos tratando más adelante. Bueno, otros cambios.
Otro cambio que se aparece es la mala absorción de determinados elementos que se suelen producir en los ancianos. Está relacionado a una disminución de las secreciones gástricas. También se ha comprobado que a cierta edad disminuye la movilidad de los intestinos, que es lo que se conoce como motilidad. La superficie y la capacidad para transportar los nutrientes desde el intestino hasta los tejidos para que lo utilicen de forma de energía. Todo esto al final acaba desembocando en enfermedades o trastornos, pues como pueden ser anemias, en el caso de que esa mala absorción sea a través del hierro, diarrea o mala absorción del calcio, de la lactosa o determinados nutrientes en particular. Y esto de la motilidad también, ¿cuántas veces siempre nos vienen a la mente, ¿no? A la cabeza? Un abuelo en el que ha tenido que estar tomando cosas que le ayuden para, sobre todo porque a lo mejor en muchas ocasiones no tiene mucha actividad, el tener que estar tomando algo para que le ayude después, ¿no? Aumentar la ingesta de fibra es muy importante en este tipo de población, ya que, como tú bien dices, aumenta la motilidad y así previene también el estreñimiento. Ujú. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues otro aspecto a tener en cuenta para la alimentación es la pérdida de las piezas dentales, que es donde se produce la primera fase de la digestión. Los ancianos, al carecer de dientes, tienden a rechazar ciertos grupos de alimentos, pues originando así el déficit según algún tipo de nutrientes. Parece que no, pero sí que es importante. Sí, porque se ve muy afectado sobre todo en lo que es a través de las proteínas. O sea, lo que más por regla general tenemos que masticar pues son las carnes, los pescados. Entonces, cambiarles los hábitos y hacerse los molidos, como que a ancianos, a muchas personas les cuesta. Entonces, al final aparece una carencia de proteínas muy, muy importante. Después vamos a retomar esto de las proteínas. Perfecto. Y por último, otro de los grandes cambios y que afecta a gran porcentaje de los ancianos es el estreñimiento, como tú bien comentaste antes, causado pues eso por la pérdida de la motilidad esa que comentábamos. La inactividad física también afecta debido a la edad y la pobre ingesta de fibra. Todo esto pues va a condicionar las estrategias dietéticas, nutricionales y culinarias en los ancianos. A mí ahora se me ocurrió que, por ejemplo, hay personas que son vegetarianas y que al ser vegetarianas pues no tienen aporte de proteínas con respecto a la carne, pescado, etcétera, etcétera, pero sin embargo sí lo sustituyen por otro tipo de alimento que también les pueda ayudar con el tema de la ingesta de las proteínas. Hay personas que defienden este tipo de alimentación, las personas que son, no diré, vegetarianas. Vegetariana. Pero debemos recordar que hay 16 aminoácidos esenciales que debemos consumir, que significa esenciales que el organismo no los produce, ¿vale? Los aminoácidos son la parte funcional, la fundamental de las proteínas, y de las 16, 8 solo y exclusivamente las aportan los alimentos de origen animal. Es verdad que en cuanto a la cantidad total de proteínas las podemos sustituir perfectamente, pero no es la misma calidad de las proteínas. Claro, eso es importante decirlo, porque muchas veces se crea también ese otro debate cuando una persona es vegetariana dice, no, porque yo no como esto, tal cual. Y dice, bueno, pero ¿y tu aporte de proteína? Bueno, me lo aporta otra serie de alimentos sin que tenga que ser animal. Se puede sustituir la cantidad, pero no la calidad. No la calidad. Como comentamos, hay 16 aminoácidos esenciales y 8 exclusivamente los aportan los alimentos de origen animal, así que por mucho tofu, mucha alimento vegetal que tomemos no es lo mismo. Bueno, y basándonos en todos estos cambios, ¿qué pautas nos recomienda, por ejemplo, para seguir una dieta de un anciano, que conseguir que sea realmente completa, teniendo en cuenta todos estos cambios? Pues las dietas deberán ser sencillas y de fácil preparación, sobre todo si los propios ancianos son los que van a cocinar, dado que estos pierden la capacidad motora para elaborar alimentos. Los alimentos tendrán que tener una presentación vistosa, agradable, evitando siempre la monotonía en la medida de lo posible. Como los niños, ¿no? Efectivamente, al final nos volvemos unos niños, pero... Claro, pero es que a todo el mundo, en un lo cuerpo primero de entra adulto. por el ojo, lo primero que te entra la comida. Efectivamente. Realizar 4 o 5 comidas al día, al igual que una persona adulta sana. La última comida será siempre antes de dormir y de forma ligera. Es preferible acompañar las comidas con agua mineral sin gas que cualquier otra bebida, especialmente evitando las azucaradas, aunque sí que se permite la ingesta de una pequeña cantidad de vino tinto. Un vasito ahí. Exacto, un vasito. Para el corazón. Sí, forma parte pues de las costumbres del anciano y no existen siempre contraindicación médica. Pero estamos hablando de vino tinto, no de un whisky, de un ron. Efectivamente, y de un vasito, no de una botella. Claro, efectivamente. Se debe moderar el consumo de café y de bebidas excitantes. No se debe abusar de alcohol, como acabamos de comentar, ni bebidas azucaradas. Al igual que sucede con los niños, tal y como hemos comentado en programas anteriores,
El momento de la comida debe ser un acto de convivencia y de relación social, sin distracciones externas como la televisión, y sentarnos siempre pues, todos juntos a la mesa, siempre que sea posible, evidentemente. Que esto parece una tontería, pero es muy importante también. Es muy importante, tenemos que hacer la hora de la comida como un acto social Claro. y sin estar mirando la televisión, cualquier tipo de distracción que al final nos genere estrés y que comamos más rápido y al final nos siente mal. Sí, porque no hay que olvidar que en los alimentos hay que tener un tiempo de masticación, hay que masticarla, no sé si son 58 o 62 veces, ¿no? Eso comenta, pero creo que a prácticamente nadie No, masticamos es esa difícil. cantidad. Cuando uno se lo propone, al principio los 3 primeros bocados lo hace, pero al cuarto ya se le olvida. O se lo olvida o al cuarto bocado está cansado de Sí, masticar y al claro. final Es acaba que al por fin y al dejar de cabo es comer. entrenar la mandíbula a que mastique tanto. Efectivamente. Ujú. Mantener en la medida de lo posible los hábitos y gustos personales, ya que si de por sí es complicado cambiar rutinas, como comentábamos antes, Claro. pues más aún en edades avanzadas. Ujú. Y con respecto, por ejemplo, a esos nutrientes, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestros ancianos? ¿Existe alguna diferencia, por ejemplo, entre el resto de la población? Supongamos una familia donde pues hay un anciano y el resto pues son niños o son jóvenes o están en una edad de la que todavía pues no se ha llegado a esa edad de los 65 años. Pues siempre que una persona llegue a los 65 años en plenas facultades físicas, psicológicas y sociales, no es necesario modificar la dieta sobre la recomendada para una persona adulta sana con una actividad normal. Ujú. La vejez no es una enfermedad, aunque a medida que envejecemos nos hacemos más vulnerables ante cualquier tipo de agresión y tenemos mayor posibilidades tanto de enfermar como de sufrir todo tipo de complicaciones. El problema viene cuando aparecen una serie de cambios que comentábamos anteriormente. En este claro. caso, pues el aporte de caloría, las recomendaciones son las mismas que para el resto de la población. Hay que cubrir el metabolismo basal, es decir, la energía que consume nuestro organismo para respirar, mantener todos nuestros órganos en funcionamiento y la que también que supla el ejercicio físico que realizamos. Ujú. Es por esto que, como una vez más, la dieta debe ser siempre individualizada en cuanto a las calorías, con el inciso de que en este grupo de población tiene más perjuicios la desnutrición que el sobrepeso ligero, sin llegar a la obesidad. Por lo que más nos vale que sobre a que falte. Siempre que se sospeche una dieta baja en calorías, se debe consultar con un especialista para recurrir a los suplementos que existen en el mercado que garanticen el aporte diario para mantener un peso ideal. Ujú. En relación a las proteínas, es donde con mayor frecuencia se padecen déficits en los ancianos. Se debe asegurar el aporte de este nutriente, ya que es una ingesta inferior en proteínas puede ocasionar múltiples alteraciones que empeoren el estado de salud. El 60% de las proteínas tienen que ser de origen animal, a través pues, de carnes magras, mejor como pavo, pollo, conejo, a la plancha, pescados cocidos o al vapor y huevos, teniendo especial atención en que la ingesta de huevos no sea superior a 3 a la semana y que su preparación sea preferiblemente pues cocidos o pasados por agua. El 40% restante de las proteínas que sean aportadas a través de un origen vegetal, pues combinando las legumbres, verduras o cereales. Y en el caso efectivamente de los huevos, con el tema de los huevos enteros, yema y clara. Sin embargo, si son solamente claras, podría sin ningún problema, igual que el resto, tomar más, ¿no? Aumentar la ingesta, Aunque efectivamente. realmente las proteínas las da las dos o... Las proteínas las dan las dos. De hecho, en la yema hay unas proteínas también, una de esas aminoácidos esenciales está en la yema del huevo. Claro, Pero también el problema del huevo es que la yema contiene una cantidad de colesterol y de ácidos grasos importantes. Por eso que se limitan, no se limita por el tema de las proteínas, sino por el tema del colesterol, Claro. particularmente y los ácidos grasos. pero sabiendo que podemos tomar 3 a la semana normales enteros, completos, y que el resto, por ejemplo, podríamos tomar solamente lo que es la clara, pues no habría ningún problema. Incluso podríamos tomar 2. O tomar efectivamente, o tomar poner un huevo y añadirle simplemente claras, que Claro. ya en cualquier centro comercial, centro tal, pues se puede Sí. vender botes de claras sin ningún tipo de Sí. problema si no queremos desechar la Lo que yema. pasa es que a veces uno no se fía mucho de eso. Sí, bueno, ya eso ya pues, va a cuestión de gustos y preferencias. Claro. Bien, en cuanto a los hidratos de carbono, por ejemplo, Pues en cuanto a los hidratos de carbono, las recomendaciones son las mismas que para un adulto, que es el 50, el 55, el 60% de las calorías totales. Solo debemos añadir que, como bien comentábamos antes, existe con el paso de los años mayor probabilidad de sufrir algún tipo de intolerancia, pues como puede ser en este caso a la lactosa.
Así que en esos casos, pues evitar ingerir alimentos que lo contengan. Además de esto, pues mencionar que los alimentos ricos en azúcares simples no deben superar el 5%. Todos estos Además, tipos de algo dulces. importante que dice, porque con respecto a al tema de la medicación, si tuviera medicaciones y demás, que podrían llegar a una persona que no ha tenido nunca intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, de buenas a primera tenerla. Puede influir en el que aparezcan este tipo de patologías o incluso que algunos se absorba simplemente sin llegar a ser una intolerancia, pues mala absorción de ese nutriente. Claro. Y con respecto a las grasas, ¿qué haremos? Pues las grasas deben suponer el 30% de las calorías totales, evitando las grasas saturadas, ya que afectan a las enfermedades coronarias de forma negativa, siendo el causante mayor de la tasa de mortalidad en la sociedad actual. Y se asocia directamente pues, a los niveles de colesterol, como hemos comentado antes. Claro, los elevados. No debemos olvidar los minerales, Ujú. debemos hacer especial hincapié en tres de ellos especialmente, el calcio, como comentábamos antes, para prevenir esa osteoporosis, derivado pues de la disminución del tejido óseo, junto con una mala absorción pues de este mineral en el organismo. La cantidad recomendada es de unos 800 miligramos al día, que para cubrir este aporte pues se deben de ingerir entre 2 a 3 raciones diarias. Los derivados lácteos ricos en ácido láctico tienen ventajas en cuanto a la posible absorción del calcio frente a la leche o los quesos. Otro mineral que a tener en cuenta es el hierro, ya que las anemias suelen ser habituales en los ancianos, por lo que se debe asegurar su ingesta. Ujú. Y el otro mineral es la sal, el sodio. La hipertensión es uno de los problemas más comunes en los ancianos y está relacionado con la alta ingesta de este mineral en las comidas debido a lo que comentábamos antes de la disminución de las papilas gustativas. Se recomienda limitar a 2 gramos al día la ración de sodio. Para el resto de minerales, con una ingesta de 2-3 piezas de fruta al día, se consumirán preferiblemente maduras, bien lavadas y sin piel. Y 2 raciones de verduras se evitarán cualquier tipo de déficit de vitamina. Ujú. Y por último, y no por ello menos importante, debemos asegurar siempre y cuando no sea contraindicado por un médico la ingesta de 2 litros de agua al día para evitar la deshidratación y un aumento en la ingesta de fibra para evitar así la aparición de una de las complicaciones habituales de esta etapa, que es el estreñimiento. Claro, es algo que no tenemos muy en cuenta y es que el agua nos ayuda mucho al tránsito intestinal. Y con respecto al tema de la recomendación de limitar los 2 gramos al día de ración de sodio, lo que es la sal, ¿hay alguna otra condimento que haga lo mismo que la sal y que no sea tan dañino como la sal? Por ejemplo, se habla de sal del Himalaya, de sal de no sé qué, de sal de escama, de sal, todo esto. ¿Es lo Se mismo? habla de todo tipo de sal, que es verdad que algunas contienen menor sodio y potencian el sabor mediante otro potenciador del sabor, pero sí es verdad que siguen conteniendo sodio, que al Claro, final es el perjuicio. claro que Prácticamente que la cantidad de sodio sí es menor, es como lo que hemos hablado con el tema del azúcar, eso de que ponga eh, apto para diabéticos no significa que no podamos comer todo lo que pone ahí, ¿no? efectivamente. Bien, todo esto está muy bien, todas estas recomendaciones son esclarecedoras, pero como somos, nos llegamos a la hora de ponerlo en práctica, nos liamos un poco. Todo esto que nos ha dicho de lo que deberíamos tener en cuenta para una persona mayor, un anciano, para tener estos aportes de cada una de estas, de lo que nos acaba de contar ahora mismo, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los minerales, etcétera. ¿Cómo se traduce esto en un menú diario? Por ejemplo, ¿nos podría dar un ejemplo de un menú diario para tenernos más claro de cómo podríamos elaborar un menú diario y ya en base a esto más o menos ir pillándole el truco? Porque esto es como todo, hay que comenzar y luego practicarlo. Efectivamente, llevarlo a cabo, a cabo, hacerlo un día, otro, hasta que se Claro, convierta al final en rutina. claro. Pues un ejemplo puede ser pues para desayunar una leche semidesnatada o desnatada, Ujú. con un pan integral. El tema de integral, quiero hacer un inciso, o sea, no es que significa que engorde menos. En cuanto a las calorías van a ser igual, lo único que aumenta es la ingesta de fibra, pues para evitar ese estreñimiento que comentábamos Claro. antes. Pues un pan integral, cereales integrales o bollería no grasa, embutido no graso o queso, preferiblemente que sea queso tierno, y una pieza de fruta, pues ya sea cruda, una papilla o en zumo. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso aquí, porque antes cuando hablaba precisamente también de las frutas decía que bien lavadas y preferentemente sin piel.
No, Preferiblemente con piel, Ah, perdón. con piel. Entonces me expresé mal. Preferiblemente con piel. vale, porque claro, yo decía, bueno, sin piel, si la piel nos ayuda con el tema de la fibra, ¿no? Al final la fibra se encuentra toda en la piel y muchos minerales y vitaminas también se encuentran en la piel de la fruta. Claro, de hecho, por eso hay que lavarla muy bien para luego poderla ingerir tranquilamente. Efectivamente. Y esto de bollería no grasa se refiere a bollería que uno haga en casa. Sí, No pollería, industrial. efectivamente, no industrial, que uno haga, que cocine en casa, que al final la cantidad de grasas es mucho menor. Pero esto es pan integral, cereales integrales o bollería. Efectivamente, No es no es las las tres tres cosas. cosas a la vez, es una, otra u otra, Claro. de forma pues, para que el desayuno no sea monótono, como comentábamos antes. Podemos tomar un día un pan, otro día cereales, otro día bollería, Claro. para al final variar y que no nos resulte pesado a la hora de Y lo del comer. embutido no graso, pues está clarísimo. Algo estilo como pavo y cosas de estas, ¿no? Y Efectivamente. sobre todo el queso, siempre y cuando sea tierno o de estos tipos Burgos, ¿no? Efectivamente, queso tierno preferiblemente, aunque comentábamos, o sea, no es cuestión de prohibir ningún alimento. Si un día se nos antoja un queso semicurado, un queso curado, pues no hay ningún problema. Pero que no sea la tónica habitual ni una rutina diaria. Claro, yo creo que ya si vamos haciendo el paladar, ya para qué cambiar otra vez, ¿no? Sí, Vale, por si luego, acaso. como hay que hacer 5 comidas, supongo que habrá aquí también el tema de lo que es la media mañana, ¿no? Efectivamente, media mañana es quizás el que más nos cuesta añadir porque no estamos habituados, y una persona mayor pues mucho menos todavía, Ujú. a ingerir algo, pero algo ligero como una fruta o un yogur Ujú. ya es suficiente. Que incluso los yogures pueden ser esto, 0% materia grasa, cosas de estas, incluso bebibles si no de cuchara, porque a veces cuesta el tema de la cuchara. Sí, efectivamente, a veces parece que se hace pesado, pues uno bebible sin problemas también Ujú. puede ser válido. Muy bien, y ya luego llega el almuerzo. Pues para el almuerzo pues podemos ver primero como una pasta, arroz o legumbre, Ujú. y de segundo pues siempre una carne que sea poco grasa o pescado, preferiblemente blanco, que también hay que recordar que se debe consumir pescado azul una vez a la semana. Ujú. Que la guarnición pues sea vegetal, ensaladas o verduras y de fruta pues, y de postre pues cualquier tipo de fruta. Ujú. En este caso, como hay que comer 5 piezas de fruta al día, aquí aprovechamos y metemos una. Efectivamente. Muy bien. Y ya con la bobería ya vamos con 3 ya. Ya vamos con 3, media mañana desayuno y almuerzo. Efectivamente. Ya llega la merienda y nos comemos pues, un yogur que sea, como tú bien dices, pues poco azucarado, lo podemos añadir un poco de miel, algunas galletas o tostadas o algún bizcocho. Y con respecto a esto de las galletas, lo mismo, ¿no? Que sean integrales, porque también nos pueden ayudar, ¿no? Con Con el respecto tema a... de la fibra. Ujú. Y para cenar, pues algo ligero, pues como puede ser una sopa, una pasta, unas papitas con verdura, un pescadito a la plancha o una tortilla. Y añadir, pues si nos falta algún tipo de fruta, ya eso añadir, si nos falta el lácteo, añadimos el lácteo de postre y si nos falta una fruta, pues añadir Ujú. la fruta. Todo esto de cuando dicen, bueno, la cena, sopa o pasta o verdura o papas con verdura, esto es una burrada, luego tortilla, pescado, no, no, siempre es todo o una Uno o sopita, otro. Estamos hablando un menú para que vaya variando un poco, para que claro. no... Por ejemplo, puede ser un día una sopa, otro día pasta, otro día verduras, otro día papas con verdura, ya son 4 opciones. Lo mismo que el pescado o tortilla son 2 opciones más. Ya tenemos la semana completa de la Y ya cena. prácticamente, porque claro, esto de quitar, por ejemplo, el pescado y quedarnos solo con la sopa y la fruta, Al final no estar ingiriendo la cantidad de pescado, la Claro. cantidad de proteínas, perdón. y estamos hablando de porciones normales, no un plato a rebosar. Porque cuando hablamos papas con verduras siempre a ser posible hervidas, ¿no? Sí, Mejor que fritas. cocidas y un platito lo que tú dices, normalito. O Yo, sea, por no- ejemplo, a mí se me ocurre, pues esto de papas con verduras y al ver tortillas, pues hacer una tortilla de papas sancochadas y verduras. por ejemplo. Y eso ya es un plato. Y ya tienes un plato único Un- y que tiene que estar Una completo. tortillita chiquitita de estas, monas, tan bonita de estas que luego uno le saca la foto. Y si además después le añades claras, un huevo o 2 huevos y Claro. le añades claras para aumentar la Y ya lo proteína, tienes ahí. perfecto. Eso, y luego la frutita y ya tienes ya hecha la A cena. la cama. Si es que todo es pensar un poquito, nada más que darle un poquito pues eso, de frescor a nuestros platos. Y de esa manera también entra por el ojo y está comiendo prácticamente lo que debe. Bueno, pues esto es un ejemplo de un menú de diario, pero bueno, en cualquier caso con esas variaciones y esos cambios que nos da de opciones. Y como siempre en nuestro espacio con nuestro nutricionista Samuel Cazorla, nos regala una pincelada de noticias que además tienen que ver con el mundo actual y en muchas ocasiones con el tema que nos trae él en este espacio de Somos lo que comemos. ¿Cuál es la noticia que nos trae hoy? Pues le traigo una noticia que se ha publicado en el diario de la provincia el pasado 11 de noviembre, Ujú. que se titula Un estudio alemán revela que el 60% de mayores en residencias comen mal. En Europa, hasta el 60% de los ancianos que viven en asilos están sufriendo de desnutrición,
lo cual se asocia frecuentemente con la depresión y el aumento de riesgo para el deterioro cognitivo o la inmovilidad, afirmó ayer Hans Conrad, jefe del Departamento de Química, Biología y Nutrición de la Universidad de Hohenheim, durante su intervención en el tercer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública organizado por la Universidad de Las Palmas y que reúne hasta mañana, el día 12, en el Auditorio Alfredo Kraus, en la capital de Gran Canaria, a más de 1000 especialistas de 90 países. Wiesalski fue el encargado de ofrecer una visión de cómo está afectando la crisis económica a la nutrición y explicar lo que se conoce como el fenómeno del hambre oculta en el primer mundo. En este sentido, apuntó que los ancianos y los niños son los colectivos más afectados por dicho fenómeno, que se traduce en una cesta de la compra más reducida y con alimentos de menor valor nutricional. El profesor, acompañado por María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, indicó que, en base a un estudio realizado en las residencias de mayores en Alemania, se comprobó que el 60% de los ancianos están sufriendo problemas de malnutrición, fundamentalmente porque comen menos, pero tienen las mismas necesidades de nutrientes que la población en general. En una época de crisis donde la calidad de los alimentos que se consumen tiene menos nutrientes básicos, convierten a los mayores en un grupo específico de riesgo. Wiesalski señaló que, en base a los resultados de encuestas nacionales, hemos visto claramente que no se está llevando a cabo una ingesta adecuada de micronutrientes. Indicó que la vitamina D, el calcio, el hierro, el yodo y las vitaminas E y A están por debajo de las recomendaciones sanitarias. No sabemos si este fenómeno podría tener un impacto en la salud humana, pero los datos epidemiológicos y experimentales muestran que una dieta deficiente en uno o más micronutrientes se asocian con riesgos para diferentes enfermedades, como las enfermedades coronarias del corazón, cáncer, enfermedades neurodegenerativas. El jefe del Departamento de Química, Biología y Nutrición de la Universidad de Hohenheim apuntó a la necesidad de trabajar en programas diseñados especialmente para los mayores, a fin de cubrir sus necesidades especiales, que tienen debido a que comen menos, tienen menos hambre, pero sus necesidades en nutrientes siguen siendo los mismos. No sé si en España hay programas especiales para este tipo de población de riesgo, pero en Alemania están empezando a diseñar algunos para atajar este problema de desnutrición en los ancianos. Y aclaró que no es que estén pasando hambre, sino que tienen una mala nutrición. Respecto a otro de los colectivos más afectados por el hambre oculta en el primer mundo, el profesor Wiesalski explicó que el suministro inadecuado y crónico de micronutrientes esenciales en la dieta, como la vitamina A, hierro, zinc, yodo y ácido fólico, pueden ocasionar el desarrollo de discapacidad en la infancia, alta mortalidad materna y millones de muertes de niños antes de la edad de los 5 años. Asimismo, apuntó que la desnutrición durante el embarazo puede tener efectos en el crecimiento inadecuado del niño, además de un impacto negativo en el desarrollo temprano. Asimismo, la carencia de yodo durante la gestación puede afectar al deterioro cognitivo severo, además de causar sordera. Y apuntó que la desnutrición durante los 1000 días desde la concepción hasta el final del segundo año de vida pueden afectar al retraso en el crecimiento, que es irreversible, por lo que las consecuencias de su desnutrición tendrán un fuerte impacto en la vida posterior de un niño y sus descendientes en el futuro. El especialista señaló que hay más datos de la desnutrición en los países en vías de desarrollo que en el primer mundo, pero un indicador que evidencia esta crisis oculta es la reducción de frutas y verduras en la cesta de la compra. Efectivamente, pero nos quedamos precisamente con eso, de que con esa aclaración de que no es que estén pasando hambre, sino que tienen una mala nutrición, porque no se pueden permitir ciertos alimentos a la hora de ir a la compra. Efectivamente, por eso comentábamos antes que uno de los requisitos para uno de los temas a tener en cuenta es el cambio económico que se produce en este tipo de población. Uh-huh. Y que además cuando necesitan de la ayuda de otro, por ejemplo, banco de alimentos, etcétera, etcétera, pues no se pueden permitir el tener que elegir lo que necesitan. O incluso el tener que acudir, simplemente por problemas físicos no poder acudir hasta donde esté ese centro. Claro. O que estén también esos centros tan sobrecargados de la cantidad de personas que recurren a ellos. Y cuando alguien te va a echar una mano, pues no le va a pedir exactamente aunque uno lo piensa realmente, que no le falte de nada, pero de todo lo que debería tomar, pero bueno. La alimentación del anciano, aunque nos ha llamado mucho la atención muchas cosas, una de ellas es eso, que seamos ancianos desde los 65 años. Es un poco... Parece que uno lo ve más cerca de lo que piensa, ¿no? Sí, la verdad, que uno cada vez lo ve más cerca. Es decir, bueno, ya voy a entrar en la edad, no en la edad adulta ni mayor, sino ya anciano directamente. Cuando uno siempre tiene en mente lo de eso, anciano en unas edades súper mega avanzadas y en las que, bueno, es una persona ya demasiado así con 80 y tantos largos, 90 o casi 100. Por suerte, a partir de ahora la esperanza de vida crece mucho, pero bueno, hablamos solo de ancianos a nivel de nutrición, porque es cuando empezamos a tener esos requerimientos especiales, no porque físicamente o mentalmente
lleguemos a esa etapa adulta en la que relacionamos a la acción. Nosotros vamos a llegar bien sanos porque estamos bien cuidados, estamos en buenas manos, en las de nuestro nutricionista Samuel Cazorla, que bueno, pues que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy aquí y que volverá a estar con nosotros dentro de 15 días. Mientras, también iremos tomando nota de ese menú, porque también yo creo que nos sirve a nosotros. Sí, también nos sirve a cualquier tipo de persona adulta sana. Y al fin y al cabo, que lo haga todo en una casa de la misma forma, si no hay problemas de tú comes de esto, tú comes lo otro y tú de esto no, o sea que directamente todos en el mismo barco. Efectivamente. Pues Samuel, muchas gracias. Será hasta dentro de 15 días. Nos